La única forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Paul Adams. Muy buenos días. El día de hoy empezamos con la utilidad de las razones trigonométricas en las ciudades. Vamos por el primer problema. Este problema está sacado de la página 103 al 105 y nos dice: una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferente altura. Hoy en día todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida o adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siguiendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 grados a 15 grados respecto a la horizontal. No olvidemos que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 a 15 grados respecto a la horizontal. Este dato es muy importante para resolver este problema. Actualmente en el Hospital Nueva Esperanza están construyendo una rampa lineal, cuya altura será de 1,5 metros al final de ella, ¿sí? Altura de 1,5 metros al final de ella. Empecemos. A partir de esta situación vamos a responder: ¿cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? También representa gráficamente cómo varía la longitud de la rampa. Empecemos con el primero. Vamos a representar la rampa y esta tiene la forma geométrica de un triángulo rectángulo, ¿sí? Como hemos visto. Y no nos olvidemos que el rango del ángulo va de 10 grados a 15 grados. Este ángulo va entre esos grados. Ahora, este es el piso y la altura era de 1,5 metros. Muy bien, tenemos esos datos y nos pedía hallar la rampa, la distancia de la rampa. ¿Cuánto mide esta rampa? Si nos damos cuenta, es un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa y tiene el cateto opuesto con respecto al ángulo teta. ¿Sí? Cateto opuesto y hipotenusa. Ya. ¿Qué razones trabajan con cateto opuesto y hipotenusa? Pues el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y también la cosecante, que es la hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? De nuestra ecuación anterior, que nos dimos cuenta que el seno de un ángulo de teta era igual a 1,5 entre la hipotenusa, pues la hipotenusa es x, justo lo que nos pide el problema. Y en la cosecante sería x entre 1,5, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces de aquí vamos a despejar para hallar la longitud de la rampa en función del ángulo. Se expresaría de la siguiente manera. Despejando, hallamos que x es igual a 1,5 entre seno de teta y del otro sería x es igual a la cosecante de teta por 1,5. O sea, tenemos dos respuestas. La longitud de la rampa se puede expresar o se puede representar de estas dos maneras. Muy bien, la longitud de la rampa en función del ángulo, como hemos visto, se expresa de esas dos maneras. Vamos a escoger la primera. ¿Por qué? Para completar este cuadro. Vamos a suponer que el ángulo de inclinación, el ángulo de la rampa, sea 5 grados. Entonces, vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a dividir 1,5 entre seno de 5 y seno de 5 en la calculadora me sale 0,0872. Dividiendo sale 17,20. ¿Qué quiere decir? Que la rampa mediría 17,20. Si nuestro ángulo fuera otro, fuera 10 grados, vamos a reemplazar 1,5 entre seno de 10 y dividiendo me sale 8,64, ¿sí? O sea, pongo otro grado mayor y me resulta que la medida de la longitud es menor. Seguimos con 15 grados. A ver, si reemplazamos con 15 grados sería 1,5 entre seno de 15 y me sale 5,8.
80. Y por último vamos a probar con 30 grados. 1,5 entre seno de 30 será 3. ¿Sí? Si varía el ángulo, varía la distancia. Muy bien, vamos a continuar conociendo otros triángulos notables. Antes de pasar a lo siguiente, quiero que ustedes conozcan estos triángulos. Al ángulo 16,74. Su cateto opuesto de 16, 7K. La hipotenusa 25. Recordemos, ángulo menor se le opone el lado menor al ángulo mayor, o sea, la hipotenusa sería 25, que es el lado mayor. Y el otro sale 24, o sea, ese es el triángulo 7, 24, 25. También les presento al ángulo 8,82, cuyos valores de sus lados son K, 7K y 5 por raíz de 2K. Y les presento al triángulo 15,75. Vamos a trabajar con este, ¿sí? La hipotenusa es 4K y los catetos. Al ángulo 15 se le opone raíz de 6 menos raíz de 2K. Y al ángulo 75 raíz de 6 más raíz de 2K. Y vamos a continuar. 2. Representa gráficamente cómo varía la longitud de la rampa. A ver, gráficamente, ¿cómo varía? Dibujamos nuestro triángulo, rectángulo. Vamos a calcular la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 45. O sea, vamos a suponer que el ángulo es 45. La altura es 1,5 y la hipotenusa es X. Entonces, vamos a utilizar nuestro triángulo de 45. Recordemos que el cateto opuesto es K, que sería igual a 1,5. La hipotenusa era K raíz de 2. Y entonces, utilizando estos datos, voy a resolver. Y voy a igualar que X es igual a K raíz de 2. ¿Y cuánto vale K? K vale 1,5. Reemplazo 1,5 por raíz de 2 y me sale que X es 2,115 metros. Y es la primera longitud que he hallado, reemplazando el ángulo 45. Vamos al siguiente. Vamos a reemplazar ahora con el ángulo 30. Entonces, recordando nuestro triángulo notable de 30, 60, el cateto opuesto de 30 era K, o sea, K vale 1,5. La hipotenusa era 2K. Entonces, de aquí voy a resolver. Y empezamos. X es igual a 2K. Entonces, X es igual a 2 por... como K vale 1,5, reemplazo. Y X sale 3. Esa sería otra longitud utilizando otro ángulo. Vamos al siguiente. Ahora vamos a reemplazar con el ángulo 15 grados. Como hemos visto y les he presentado, en este triángulo de 15 grados, el cateto opuesto de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2K y la hipotenusa es 4K. Entonces voy a reemplazar. Tengo primero esta ecuación para hallar el valor de K. Raíz de 6 menos raíz de 2 pasa dividiendo y me sale 1,44. Es el valor de K. Ahora eso voy a reemplazar en mi otra ecuación. X es igual a 4K. Sería X es igual a 4 por 1,44 y X me sale 5,76. Muy bien, entonces si yo represento gráficamente me quedaría así, de esta manera. ¿Y cuál sería la respuesta? La longitud de la rampa depende del ángulo de elevación y de la altura establecida. ¿Qué quiere decir? A menor ángulo, ¿sí?, mayor longitud de la rampa. Muy bien, esa es la respuesta número 2. Continuamos con el problema número 2. Situación 1, página 111. Y nos dice el problema de esta manera. Jairo acude con su familia a un centro de esparcimiento de Chosica. Él se sube a un tobogán y desde allí observa un árbol. Para ver la base de este necesita bajar la vista 37 grados respecto a la horizontal, y para observar la punta de la copa del árbol debe levantar su mirada 45 grados respecto a la horizontal. El tobogán está ubicado a 8 metros del árbol.
Con esta información será posible calcular la altura del árbol. Vamos a resolver. Si nos damos cuenta, aquí está el gráfico de este problema. Aquí está Jairo y podemos ver que él observa al árbol, la parte de arriba y la parte de abajo, y la distancia es 8 metros. Vamos a graficar esto mejor, pero vamos a recordar ángulos verticales. Una persona llamada observador, cuando mira un objeto, vamos a tomarlo ese plano de la referencia. La línea recta que forma su mirada se llama línea horizontal. Si levanta la mirada, es la línea visual. Si levanta es el ángulo de elevación alfa. Y si baja la mirada, forma otro ángulo con esta línea horizontal llamada beta. Y vamos a graficar nuestro problema de esta manera. Aquí está el problema. Vamos a representarlo. Esta línea AED será la medida del árbol y BC es la altura donde está nuestro observador, a 8 metros de distancia. La parte de arriba, cuando mira A, forma el ángulo de 45 y cuando mira la parte de abajo del árbol, 37 grados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con nuestros ángulos de 45 y 37. Entonces vamos a empezar trabajando con el primero. Si tenemos 45 grados, el triángulo rectángulo 45-45. ¿Se recuerda? El cateto adyacente era K y el cateto opuesto era K. Y la hipotenusa era K raíz de 2. Pero solo yo necesito el valor de K. Y si me doy cuenta, ¿cuánto mide K? Mide 8. Porque es la misma distancia que está el niño del árbol, 8. Reemplazando en el otro ya tengo una parte de la altura que es 8. Ahora voy a trabajar con el triángulo 37. 53. ¿Se recuerdan cómo es ese triángulo? El cateto opuesto de 37 era 3K y el cateto adyacente 4K. ¿Con cuál puedo trabajar? Con el mismo que el anterior, ¿verdad? Que 4K es igual a 8, que es la distancia entre el niño y el árbol, 8 metros. Si yo reemplazo 4K es igual a 8, ¿cuánto me sale K? K es igual a 2, y eso reemplazo en 3K, porque quiero hallar la altura del árbol, o sea, 3 por 2 será 6. Y entonces en vez de 3K será 6. Y de esa manera yo puedo hallar la altura del árbol. Es la suma de 8 más 6. Y la respuesta de este problema es 14. Y pasamos al reto del día de hoy. Se encuentra en la página 112, situación 2. Y me dice este problema. De acuerdo con las estadísticas, los atropellos son los accidentes de tránsito más frecuentes. A pesar de la responsabilidad del conductor, entre las causas figura el cruce indebido por parte del peatón. Una solución parcial planteada para mejorar la seguridad de las personas es la colocación de puentes peatonales, especialmente en las vías de tránsito rápido. Por ello, se construyó un puente de 7 metros de altura. 7 metros de altura. Para subir se han acondicionado rampas cuya inclinación es alfa. Y se sabe que el seno de alfa es 0,28. Muy bien, para ese problema tenemos que ubicar el ángulo alfa. Y ya sé el seno de alfa. Entonces, con esta información voy a responder a las dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles son los ángulos de inclinación de las rampas mostradas? Veamos. Yo les voy a ayudar graficando. ¿Sí? Tenemos las rampas y ubiquemos el ángulo alfa. Les estoy ayudando. Ahora, cuando me dice seno de alfa 0,28, yo lo puedo expresar como fracción. 28 sobre 100. Y esto lo puedo simplificar y me va a quedar 7K y 25K. O sea, 7 y 25avos.
¿Qué quiere decir? Que si te caes cateto opuesto, 25 la hipotenusa. Y ahí me voy a recordar qué triángulo tiene 7 y 25. Y les estoy ayudando. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es la longitud total de las rampas dadas? Les ayudo. ¿Cuál es la longitud total de las rampas? ¿Qué me está pidiendo? La suma de esas dos longitudes. ¿Sí? Muy bien, con esa ayuda yo creo que sí ya pueden resolver este reto. Muy bien. Y el día de hoy hemos terminado. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Adiós.